Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre la distribución de fuerza o una fuerza sobre una superficie curva sumergida. Algo parecido a esta imagen que tenemos por acá. Observamos que sobre esa superficie curva hay una especie de tanque, con forma de tanque abierto también, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Esta distribución es diferente, ¿no? Y requiere que también tengamos el análisis en el apéndice de algunas características como por ejemplo los centroides de la figura. Este diseño contempla una superficie curva como usted lo observa, conocida su longitud de anchura y su lado vertical también. Y aquí lo podemos observar de canto, como que lo hayamos partido a la mitad y estemos observando sobre la parte lateral. O también sobre la parte lateral. ¿Ok? Ese es el caso en el cual la distribución de la fuerza, por una parte, es conocida porque al final lo que nosotros requerimos es conocer la fuerza resultante. Esa fuerza resultante se compone de sus componentes horizontal y vertical. Entonces, antes de poder determinar la fuerza resultante, tenemos que estar claros cómo determinar su fuerza vertical y su fuerza horizontal. La fuerza horizontal de esa magnitud resultante de fuerza es conocida porque es específicamente el mismo peso del flujo, solo que nosotros vamos a tomar en contra. Esa fuerza vertical hacia arriba sería la misma fuerza del peso del flujo que está dentro de esa superficie. Ahora bien, es importante que cada componente tenga una posición específica dentro de la superficie. En el caso particular de la magnitud, bueno, en el caso particular de la componente vertical, pues la mejor forma de poder determinar su posición es específicamente en función del centroide de toda la figura, pero como usted puede observar, la figura no es específicamente una rectangular, ¿no? O sea, no es un cilindro cuya lado lateral sea un rectángulo. Estamos lejos de ser un rectángulo. ¿Por qué? Porque hay una pequeña parte que se sale de la constancia de rectangularidad. En este caso, esta primera parte curva, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar el centroide de esa figura. Bueno, el centroide de la componente rectangular, que normalmente es una posición de centroide en función horizontal. Nosotros vamos a buscar esa posición del centro, ¿no? Y eso lo vamos a hacer a través de áreas, a través del promedio de áreas, ¿no? Como usted puede observar, en esta figura solo tenemos dos tipos de figura. Una es este sector circular y también tenemos la cara rectangular. Entonces, Ujú. para nosotros el cálculo del promedio de área no va a ser difícil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues ya hemos dicho que ese peso va a ser la misma componente vertical, entonces esa va a ser la forma de poder determinar la componente vertical. Pero ¿qué posición va a tener? Va a tener un sitio privilegiado, ¿ok? Un sitio privilegiado en función del centroide a través de áreas conocidas en este caso. Si usted observa esa parte lateral, recuerde que el objetivo es calcular la fuerza resultante bueno, no es una figura realmente, es un tanque curvo en la parte inferior, ¿no? Entonces, esa fuerza vertical no se concentra específicamente en la sección vertical, sino donde completa esta figura, ¿no? Donde se complementa el centroide de esta figura. En la parte de arriba no hay ningún problema porque el centroide normalmente está a la mitad, pues, es Sí, decir, sí. horizontalmente, pero esta figura sí. Y esta figura tenemos que observar dónde está ese centroide. Pero como es una sola figura, entonces vamos a buscar el complemento a través de áreas, ¿no? El Ujú. promedio de esas áreas centroidales.
Esa va a ser la posición de la componente rectangular, bueno, vertical, perdón, del todo el complemento rectangular y un cuarto de círculo, ¿no? Es posible que quede por acá, no lo sabemos exactamente, pero normalmente ese es el modelo. La horizontal sí está muy relacionada con lo que hemos venido calculando a lo largo de todo este proceso. Tiene mucho que ver con el peso específico. eh, bueno, realmente es una fuerza de presión, usted lo puede recordar, ¿no? En la Ujú. parte horizontal, pues lo vamos a calcular a través del peso específico, el H centroidal de la figura y el área, ¿no? Al final eso es un volumen. Nosotros lo hemos demostrado en la clase anterior. Pero hay que tener mucha claridad también porque la componente horizontal, esa sí está específicamente relacionada, no exactamente con H centroidal, ¿no? Sino con el H de presión. Y usted ya sabe que el H de presión es un HC más pues esa pequeña fracción de la inercia, ¿no? Entonces, tenemos que calcular esa parte de inercia para poder determinar la posición de la componente horizontal. En tal caso, determinaríamos la componente horizontal y la componente vertical, ¿no? Vertical. Bueno, horizontal, vertical. Para que a través del teorema de Pitágoras podamos establecer la magnitud de la fuerza resultante. ¿Ok? Bueno, ¿en qué consiste el proceso? Usted puede observar un tanque en este momento con un líquido. Normalmente el líquido es conocido, ¿no? El objetivo también es que trabajemos con una superficie abierta en la atmósfera para que no influya la presión externa, ¿no? Vamos a asumir que no pasa nada con ella y lo vamos a trabajar desde una perspectiva en su pared izquierda vertical y con eso vamos a poder determinar las dos componentes. Específicamente lo que nos interesa es determinar cuál es la presión en esa sección curva. Ok, una forma de visualizar el problema, como lo menciona aquí la definición, es aislar el volumen por un momento, directamente el que está sobre la superficie de interés, en este caso, sobre la superficie curva, ¿no? De ese modo vamos a tener un mejor análisis para poder determinar tanto la horizontal como la vertical. Entonces, estos realmente pues son esos vectores que tenemos que determinar, ¿no? En el caso de la componente horizontal, como lo he mencionado anteriormente, pues está estrechamente relacionada con la fuerza de presión, ¿no? Peso específico del flujo, HC, es decir, la altura hasta el centroide de la figura por el área, como se menciona acá, ¿no? Ujú. Esa fuerza horizontal es específicamente como se le conoce como F2B, ¿no? Ahora bien, hay que tener claro también que el área no es una sola sección, compañero. Esta no es una sola sección, ya lo observó, ¿no? Sí, sí, son dos, son En dos ese partes. sentido, pues cambia un poco el área, ¿no? Porque si usted observa el área de esa sección horizontal de la superficie de presión, es una figura curvilínea, es decir, necesitamos saber cuál es el ancho y cuál es la altura, ¿no? Aquí se le conoce como W al ancho y a la Ujú. altura como S, ¿no? S, W, pero también observe la posición, ¿no? Se encuentra a H más el excedente, S sobre 2, ¿no? Es un promedio de la sección. En ese sentido, la mejor forma para calcular HP, que es la altura de presión, es la misma formulita que habíamos definido desde la clase anterior, ¿no? HP es igual a HC más la pequeña fracción producto de la inercia, ¿no? O sea, es la misma fórmula anterior. Hemos deducido incluso. Entonces, bueno, ahí se encuentra la forma de poder determinar la figura. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, sucede que existen fuerzas externas también, pero para nosotros las interesadas en este caso es qué es lo que está sucediendo específicamente en la superficie curva. Mire, hemos dicho que la fuerza vertical es prácticamente el peso, ¿no? Sí, sí. Y que la fuerza horizontal pues depende también de la presión en función de su altura. Eso es lo que hemos dicho. Ok. Bien,
poco ha cambiado más que en la estrategia de poder visualizar y que es una figura un tanto diferente, donde vuestro interés únicamente es recuerde que la fuerza al final depende de las presiones y las presiones específicamente de sus alturas. Entonces, en ese sentido, pues lo que nos interesa es únicamente la fracción involucrada. Hay un proceso también para poderlo determinar, ¿no? Ya nosotros lo hemos mencionado anteriormente. La fuerza vertical únicamente es peso específico por el volumen. Y el volumen es el área de la sección, mire, por el ancho. En este caso, este W no es peso, sino el ancho de esa sección, ¿no? O sea, nuestra figura, imagínese que es toda la superficie curva, como en la anterior, ¿no? Aquí no se logra observar, pero nosotros aquí solo estamos viendo la forma lateral, ¿no? Ujú. Si la superficie curva, lo de fondo es lo ancho, ¿no? ¿Mm? Ese fondo es W, ¿ok? Entonces el área de la sección, pues hay que determinarla, son áreas conocidas también. Si nos dan el radio, pues excelente, y si no, con la longitud podemos determinarla. Bien, al final la fuerza resultante a través del teorema de Pitágoras, ¿no? Al final tenemos que hacer esa conversión. Hay un proceso definitivamente para poder calcular la fuerza horizontal y la fuerza vertical, definitivamente. Pero también esa fuerza es importante, ¿no? Seguimos manteniendo a través de la relación pitagórica la mejor forma de determinar el ángulo de esta fuerza resultante, porque también nos van a pedir la dirección. Mire, ese ángulo lo podemos determinar a través de la tangente inversa, que es este mismo ángulo que está acá, ¿eh? Mire. Ujú. Y la tangente inversa de la componente vertical sobre la componente horizontal. La misma forma de poderlo calcular. ¿Qué es esto que está acá arriba? Bien, ¿cómo podemos determinar entonces esas fuerzas? Bueno, hay un procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es aislar el volumen del fluido arriba de la superficie, es decir, imaginemos que no está. Luego vamos a calcular el peso del volumen aislado, ¿no? Al final el peso del volumen aislado depende de la figura, ¿no? ¿De acuerdo? Este que está arriba más este que está abajo. ¿Ok? Si conocemos el área de la sección y conocemos toda la anchura, podemos conocer también el volumen de esa sección de interés, ¿no? Luego vamos a calcular la componente vertical, en este caso, que es la fuerza resultante del peso del volumen aislado. Hemos dicho que es similar al peso, ¿no? Y si nosotros no conocemos el peso, pero conocemos el peso específico y el volumen de la figura, perfectamente podemos calcular el peso. Y si calculamos el Ujú. peso, hemos determinado la fuerza vertical. Ahora bien, luego de ello, vamos a calcular la línea de centroide del volumen. Esa línea de centroide, como no es una sola figura, entonces lo vamos a hacer a través de el promedio de áreas, ¿no? Un área rectangular y un área de cuarto de círculo. Luego vamos a, bueno, aquí ya está prácticamente dibujada la sección, pero lo que más realmente nos interesa es colocar esa fuerza vertical, ¿no? En su posición. Finalmente necesitamos encontrar HC, pero no es porque HC directamente eh, no nos funciona de tal forma para poder calcular la altura de presión. Claro que sí, primero que nada recuerde que la altura que nosotros necesitamos al final para determinar HP requiere de HC, que casi no se ve en la figura, más esa pequeña fracción producto de la inercia, ¿no? S cuadrado sobre 12HC, ¿no? HC lo podemos ver en dos partes aquí. De la misma forma de que la deducimos anteriormente, ¿no? La altura de presión es la altura donde se concentra, mire, observe acá, ¿eh? Ujú. Donde se concentra la fuerza horizontal. Sí, sí, sí. Así que es necesario calcular HC para poder determinar HP. Mire, HP, ¿eh? Que es donde se concentra la fuerza horizontal. ¿Cómo determinamos la fuerza horizontal? Peso específico del fluido, S, que es esta altura, la beba, S es esta Ujú. altura, ¿no? Mira, ahí está, ¿eh? La altura de proyección de la superficie curva, por W, que es la profundidad, ¿no?
o la parte de abajo de la sección curva. No sé si lo observamos en la parte anterior. Permítame un momento. Esta parte de la sección, mire, todo el ancho, ¿lo ve? Sí. Y después, pues H, ya que ya la conocemos, esta parte específicamente es HC, ¿no? Para poder determinar HC, necesitamos la altura más S medios, ¿no? Que es esta parte de acá. Así calculamos H medios, ¿no? Perdón, HC. Toda esta altura libre, la altura libre, más S medios, ¿no? Así calculamos HC, que es esto, ¿eh? Esto que está aquí es HC. Si no, pues aquí lo podemos observar también. Así encontramos fácilmente la fuerza horizontal. Luego HP, para saber dónde se coloca FH, que es la fuerza horizontal. HP, recordemos que FB es la mejor forma, perdón, de calcular FB a través de el centroide de la figura, pero como no es una figura rectangular, entonces vamos a calcular el promedio de esa centroide a través de las áreas, ¿no? El promedio de sus áreas. Bueno, finalmente, la fuerza resultante y el ángulo, este ángulo que está por acá, que es este mismo ángulo, de la horizontal a donde se encuentra la fuerza. Ese es el procedimiento de calcularlo. Creo que es algo conocido, no es difícil de calcular, ¿verdad? Ujú. Sería bien que lo comenzáramos a calcular. Tenemos aquí un ejemplo introductorio para que lo comencemos a hacer. Bien, vamos a analizar qué es lo que nos están ofreciendo los datos, ¿no? Si usted observa, nos están dando H1, que es la altura libre de la sección rectangular, mire. Nuestro interés es esta altura, ¿no? HS, H1, perdón, HS, 3 metros. Ujú. La altura 2, 450. Bueno, pero esta altura realmente, pues no veo exactamente para qué nos pueda servir, pero ahí es un dato. Es importante Resolución. tenerlo. Sí, me imagino que para poder determinar S2, porque si a H2 le quito H1, me queda S. Y si a S le determino S medios, entonces podemos tener S medios también. Así que sí funciona, sí hace para qué. W, que es el ancho de la sección curva, y el peso específico del agua. Esos son los datos que nos dan. Nos piden determinar la componente horizontal y vertical de la fuerza resultante sobre esa superficie curva, ¿no? O sea, Ujú. nos interesa esa fuerza resultante. No sabemos dónde va a dar, ¿no? Exactamente. Pero eso es lo que nos interesa. Bien. Si usted puede observar, lo primero que tenemos que determinar según el proceso, lo recuerda. Eh, Lo primero que teníamos que calcular, bueno, aislar el volumen simplemente no el lo tomamos en volumen. consideración, no simplemente. Lo primero que nos pedían era determinar el volumen, aislarlo y determinarlo, Sí. porque el volumen nos permite a nosotros determinar la fuerza resultante de la componente vertical. Bueno, la fuerza resultante de su componente vertical, obviamente, ¿no? El mismo peso es el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Y Sí. eso lo podemos determinar acá abajo, si usted observa. Esa es la primera fuerza que nos pide, ¿no? Peso específico es Dos. conocido, únicamente Sí. calculamos el volumen de la sección, ¿no? El área por el ancho de esa sección de interés. Eso es lo único que tenemos que hacer en este momento. Permítame que lo quito y nos ponemos a calcularlo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Perdón, era área, era. Perdón, ponga otra vez la pasada. No. ¿No lo ve? No, ya, perdón. Es que mi pantalla se puso rosa, pero ya. Que tengo problemas de No, internet. no lo está Pero mirando. ya. ¿Lo mira, No, no? no, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces lo primero, yo considero que lo primero que tenemos que hacer en este momento es determinar, bueno, como lo dice el proceso, ¿no? Si calculamos el volumen, conocemos la fuerza vertical, ¿de acuerdo? Ujú.
¿O no le estoy compartiendo pantalla? No, sí, sí estoy viendo. Sí, porque aquí dice que le estoy compartiendo la pantalla. Pensé que era que me había salido. No, todo Bueno, está bien ahorita. bien, calculemos entonces. Número 1, la fuerza vertical. La fuerza vertical simplemente es la misma fuerza que el peso, ¿no? Peso específico, recuerde que es unidades newton sobre metro cúbico. Entonces, ¿cómo eliminaríamos el metro cúbico de abajo? Con el volumen, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Entonces, en este caso, pues lo primero que tenemos que hacer es, sabemos que el flujo que está ahí, ¿qué es? agua. Bueno, y el volumen, Eso lo podemos calcular. Tenemos, área de la sección. ¿Cuál es el área de la sección? Por la anchura, ¿no? sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. La anchura, si no me equivoco, es 2.5. Ahí en la figura. No es Me 3. voy. Ah, no, sí, 2.5, La perdón. anchura de la sección curva. Sí, correcto, ¿Y correcto. el área cuál es? Sería el Ese sí área, es que no lo observa. Bueno, primero que nada, el peso específico sabemos que es agua. Entonces eso sería 9.81 kilonewton, por 10 a la 3, newton. El área. Dice que H1 era, vamos a ver. H1 es 3 Ajá, metros. ajá. El área de la sección. 3 por, vamos a ver. Bueno, esta sería la altura, ¿no? Por 2.5 sería la profundidad. Entonces sería 3 por... creo que no nos dan ese dato, ¿verdad? Sería 3 por 2.5. 3, no, 2.5 es la sección curva. Sí, correcto. Pero aquí creo que nos hace falta otro. Vamos a ver. Lo profundo, ¿no? Permítame. Bueno, ya sabemos que la profundidad, bueno, sería volumen, ¿no? Área. Vamos a quitar esto. Para poder calcular el volumen necesitamos el área primero, ¿no? Y el área de esa sección, como usted lo observa, es esta sección más esta, ¿no? ¿De acuerdo? Son dos áreas ahí. Entonces la primera sección mide ¿cuánto? H1, ¿no? 3 3, por correcto. ancho de 1.5 le vamos a poner. 4.5 metro cuadrado. Ahora vamos a calcular el área 2, ¿no? Que es el área de la sección curva. Este es un cuarto de círculo, compañero. ¿Cuál es el área del círculo? 2 pi r al cuadrado. Sí, pero es un sector, solo es un cuarto. ¿Sería la mitad de eso o no? No, esa es la circunferencia humana. Ah, Y por r pucha, al cuadrado entre 4 sería. entre 4. El radio es ese, ¿no? Ah, mire qué interesante. Para eso necesitamos H2, ¿no? 450 menos Menos 2, 3, 1.50. entonces 1.5 al cuadrado. Este es toda la sección. Toda la sección, digamos, Es supongamos como que esa altura. Como la altura pues nosotros necesitamos un cuarto, de ¿no? ese lado. Por eso lo dividimos entre 4. Pi por 1.5 al cuadrado entre 4. 1.76. 77 me sale a mí. Sí. ¿Cuál es el área total entonces?
6.27, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ya tenemos el área. 6.27. Recuerde que el área es metro cuadrado y que este era newton sobre metro cúbico. Ahora nos hace falta para el volumen área. Ahora nos hace falta la profundidad W, ¿no? Que es 2.5. Y ya tenemos la fuerza vertical. Mire, Y eso multiplicamos por 2.5. Ah, y este después sería por el el... volumen, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto, el volumen. Ujú. Ya le digo. Yo estoy con mi Casio también, ¿ve? Ah, no le creo. O sea, aquí estoy yo igual. Por Por 10 elevado a 9.81. la 3. 153.77. Me sale. Ah, no, 9.800, ¿verdad? Ajá. Sí, Sí, porque estamos 9.81 con newtons. por 10 a la 3 por 6. Entre 1000 va. Sí, está bien, va. 153.77. Kilonewton. Correcto. Esa es la fuerza vertical. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero ahora nos hace falta lo más importante. La posición de esa fuerza. ¿De acuerdo? Esa posición de esa fuerza solo se puede calcular a través de bueno, del promedio de sus áreas, el centroide. Recuerden estática cómo calculaba usted el centroide de figuras distintas con el No promedio más. de sus áreas, ¿no? Sí. El promedio de su área por su centro. Recuerda, área por centro. La suma de todas ellas entre la suma de todas las áreas. ¿De acuerdo? Ok. Sí. ¿O no O recuerda? más o menos, la verdad, ya días. No, no. Pero sí me acuerdo de verlo. Pero hagámoslo aquí. No lo recuerda, ¿verdad? No, no me acuerdo. Estática Bueno, ya día. pero repito, ¿verdad? Es el promedio de las áreas por su centro. Pero en este caso sería solo el área del... bueno, sería encontrar el centroide de solo la parte que tiene el semicírculo. Sí, pero también la otra figura también tiene su centro, ¿verdad? Sí, pero la parte de arriba, pues, es un área, un rectángulo. Como usted dice, más fácil asumir que está en medio. Correcto. Así es. Así es. Bueno, primero que nada, pues para la parte de la figura rectangular, la suma de todos esos centros sí los podemos calcular, ¿verdad? Vamos a ver si lo Ese recuerda. sería el segundo paso. Área 1 por su centro 1. Sí, este sería el segundo, tiene razón, no lo pusimos. Más área 2 por su centro 2, ¿verdad? Sobre la suma de las áreas. ¿De acuerdo? Ahí es, área uno más área 2. Sí, X 2. así lo calculábamos en estática, ¿no? Ajá. Ok. No lo recuerda. No, no me acuerdo. Pero no. Pero recuerde que es respecto al eje X, ¿verdad? No, pero así calculamos. Por ejemplo, cuando el centroide es solo una figura, pues solo agarramos la mitad, ¿no? En el caso de los rectangulares. Ujú. Entonces, aquí necesitamos esta posición, pero en el horizonte. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el área 1 por centroide 1. ¿De acuerdo?
Solo que aquí nuestro trabajo, lo más difícil no es ello. Ya nosotros tenemos, ¿cuál es el área uno? Ya la tenemos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál Ah, es? bueno, ya el área 1 es 4.5. Estamos asumiendo que es Ajá, solo ¿y la el parte área 2 cuál rectangular. es? Y a la de abajo, la semicircular. ¿Cuánto es? Eh, 1.77. 1.77, o sea, ya la tenemos. Sí. Entonces, únicamente queremos saber cuál es el centroide de la figura rectangular y cuál es el centroide del círculo. ¿De acuerdo? Ah, sí. Si usted recuerda el centroide de esta figura en el horizonte, ¿recuerda cuánto es esto de ancho? ¿Cuánto le pusimos? 1.5 dijimos. Ajá. 1.5 dijimos. Dijimos que es 1.5, ¿verdad? Ujú. Quiere decir que su centro, sí, porque era más o menos igual, Está ¿verdad? a punto Quiere setenta y que su cinco centro es para este conocido, ¿no? Sí. 0.75, usted lo ha dicho. Ahora bien, ¿cuál es el centro del círculo? Del cuarto de círculo. Eh, Pues bueno, era ahí un... tenemos que ir a buscar allá los apéndices, ¿va? Pero yo aquí ya lo tengo, mire, ¿ve? No sé si usted está observando la figura. Ahí en la parte derecha. Miren el caso del cuarto de círculo. Nuestra figura está como así, ¿ve? Esto está... Ah, mire, ¿ve? Este es mi ancho, ¿ve? ¿Lo ve? Que es como que está Sí. acostado aquí. Ujú. Entonces es este, mire, ¿ve? No, no lo miras de ahí. Está chiquitito. Vamos a ver si hacemos un... ¿Lo veo, ah? Nuestra figura está acostada, compañero Jonathan. Sí. O sea, está al revés, de hecho, ¿verdad? Entonces quiero que observe algo. Realmente está así, ¿ve? En la figura original, va. Esta que está acá. Pero en nuestra figura está correcta porque si usted observa, nuestra figura está así, ¿ve? Pues sí, correcto. Está como viendo como O sea en que estamos en espejo. lo correcto. Esta que está aquí, ¿ve? Este es nuestro centroide. Ujú. No es el de arriba. Estamos claros, porque esa es otra cosa. Es el de abajo, mire. Ahí lo establece. 0.424R. 0.424R, compañero. Ok. Ese es el centroide, mire. Mire, que va a ser difícil regresar a la misma posición. Lo siento. 0.424R. Ujú. 424, Eva. 4.24 era. O sea, 0.424 por el radio, ¿no? Y el radio ya sabemos nosotros que es, ¿se acuerda cuánto era? 1.5, ¿no? Ese era el radio. Entonces ya sabemos que es 4.5 el área, ¿eh? Por el centroide de la primera figura, 0.75. Sobre las... Ah, Más el área número 2, ¿verdad? 1.77. Por 0.424 por el radio, que es 1.5. Y todo eso sobre la suma de las áreas, ¿verdad? 4.5 por 0.75. por 1.77 la otra, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, esta sería la posición del centroide. Vamos a ver. Ahorita lo estoy haciendo.
3.55 me sale. No me sale. ¿Eh? No, mira. 0.72. Tal vez si lo hago de un solo. Mire, mire. No, nada que ver. Pero lo voy a hacer de un solo. Ya sabemos cuál es la línea de acción con ese centroide al calcularlo. ¿Cuánto le dio? Yo le digo. Lo mismo. ¿No será Lo que cuando mismo. divide no le pone paréntesis? No, sí. Mire, ve, 4.5 por punto 75 más 1.77 por punto 424 por Por uno. 1.5. Ajá. Enter. 4.50072. Entre, abro paréntesis, la suma de 4.5 más 1.77. 0.72 también. No, hombre. Mire, Qué raro. Pero, lo ve en pantalla. sí, sí lo vi. Mm. Es una distancia corta porque toda esta distancia se acuerda que es de 1.5, está a 0.72, un poquito más de la mitad. Esta es la línea de acción, ¿ven? La calculó. 71, 78, 72. Correcto. Sí, aproximadamente 0.72. Esa es la línea de acción de FB, ¿no? Bien, paso número 2. Yo como voy a alejar un poquito de ahí, Jonathan, porque somos muy cerca. Sí, está bien. Ese es el topa. Encontramos el área de acción. El punto de acción. Ahora vamos a calcular FH, ¿no? ¿Cómo calculábamos FH? Peso específico del fluido. ¿Recuerda? Por el volumen, ¿no? Ese era Por F. HC, ¿no? Sí, O por ajá. el área, por el HC, pero en la diapositiva anterior teníamos ya la forma de calcularla, ¿no? Peso específico por S, que es esta altura que está aquí, completa, sería 1.5 por W, que es el ancho, que es 2.5, por H, que es la altura, más S sobre 2, ¿no? Esta altura de 3 metros, más S sobre 2. Mire, a ver, que lo mismo S por W, S es esto, ¿eh? W es lo ancho de la sección curva, por H, que es toda esta altura. 8C. Bueno, HC realmente es H más S sobre 2, ¿verdad? SW por H más S sobre 2. Bueno, calculémoslo.
Mire, peso específico, 9.81. S, el radio, ¿verdad? 1.5. 1.5. W, mire, es esto que está aquí, ¿verdad? 3. 2.5. 2.5, perdón. Sí. Por H, altura libre, más ese medio es 1.5 sobre 2. Mire, ya estaba definido prácticamente, ¿no? Sí. 36.78. Fíjese que a mí me da 137.953. Interesante. Ah, pero. ¿Siento qué? Dije, me borró, espérenme, 9.81 por 10 elevado a la 3 por 1.5 por 2.5 por, abro paréntesis, 3 más 1.5 entre 2, cierro paréntesis, 100, uff, 1.5 entre 2, 137. 137.953. correcto, 137.000, espérenme que me borró. $137.953 entre 1000 Sí, para que lo dejemos en kilonewton, ¿verdad? correcto. 137.95 kilonewton. Y ya la calculamos, mire. Ahora necesitamos esa posición vertical a dónde se va a colocar verticalmente, ¿no? Y esa solo la encontramos con HP, donde HP es HC, o sea, esta altura, más, ¿lo recuerda? No. Mire, HP es HC más S al cuadrado sobre 12HC. HC, recuerda que es esto que está acá, ¿va? Sí. 3 más 1.5 3 más 1.5 entre 2 sería 3.75 esto. 3.75 más S al cuadrado, que ya sabíamos que era 1.5, que es prácticamente el radio de la sección curva. Y solo esta parte entre 12 sobre 12 por 1.5 al cuadrado. 3.75. Sí. A esta longitud debe de estar HP. Permítame un momento, que viene el muchacho, Jonathan. Vaya, Espérenme. vaya.
Bien, Jonathan. Ok, aquí está. O calculó. Vamos a ver. Sí, 3.8, correcto. Y tiene sentido porque va a estar mucho más abajo de H1, ¿no? Si usted observa H1, se le agregan 80 centímetros más. ¿Se acuerda que esta altura era de 3 metros? Sí. ¿Se acuerda, verdad? Ujú. Bueno, 80 centímetros más, ¿verdad? 80 centímetros más. Si este es 1.5, Jonathan. Mire, ahí está FH. ¿Recuerda cuánto era FH? 100, 137. punto 95. Y la vertical, Era 153. 153. .77. Esta altura era de, bueno, es de 3.80 metros, ¿verdad? Bueno, entonces ahora Pero a esa altura, este HP es la altura de presión donde se el. concentra la fuerza Ajá, o sea. horizontal. Pero, ok. Entiendo. ¿Dónde se va a concentrar FH? La fuerza horizontal, sí. Ok, correcto. Y la fuerza vertical se concentra al promedio del centroide, ¿no? Recuerde que la Correcto. vertical se concentra hacia el horizontal, ¿ve? Entonces, primero somos básicamente con la fuerza vertical, después a dónde va a estar localizada la fuerza vertical, Correcto. Después la fuerza después la fuerza horizontal horizontal y a y dónde va a después estar dónde se va a estar localizada. localizada la fuerza horizontal, ¿no? Ajá. Pero eso solo es el proceso para poder determinar la magnitud de la fuerza. Y Ujú, eso lo podemos saber a través del teorema de Pitágoras, ¿no? La sí. horizontal es 137.53 más la vertical, ¿no? Sí. 153.77, ¿no? Recuerde que al final le vamos a poner kilonewton, ¿no? O sea, ¿dónde va a estar concentrada F? Vaya. Voy, pero. A ver. 206.30. No sale. 206.30, correcto. Kilonewton, ¿ah? Sí, kilonewton. Bueno, esa es la magnitud, Jonathan. Súper. Ahora nos hace falta ese ángulo, ¿no? De la horizontal hasta donde está la magnitud, ¿verdad? Y el ángulo es fácil de calcular. Tangente inversa de la componente vertical sobre la componente horizontal.
Siempre va a ser así, ¿no? Sí, desde geometría. No, sí, Tangente sí. siempre es componente vertical sobre la horizontal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Componente vertical. es como que usted diga, es que recuerde que usted solo conoce la componente vertical y horizontal y la tangente relaciona. Tangente de teta es opuesto. ¿El opuesto quién es? El vertical, ¿no? Ujú. Y el Y adyacente. el adyacente, bueno, Correcto. 48,23 me dio a mí. Ah, ¿A usted? 48-20, sí. 48. 153.77 entre 137.53. 48-20 medio. Qué raro. 153,77. 153.77 entre 137.53. Tangente inversa, ¿no? Sí, me dio 48.1909. Voy a volverlo a hacer, pero tangente inversa. ¿Será que hoy no me quiere la calco? 153,77 entre 137,33. 48,23, ya no estamos olvidando. Pero estoy poniendo en paréntesis. Pongo tarjeta inversa, ¿verdad? Primero, ¿por qué no teclea así? Mire, ve. Dele, ve. Teclee mode. Dos Ajá, veces. ajá. Perdón. Segunda función, mode. O sea, Shift Mode. Ahora, donde dice all, toca el número Ajá, 3 ajá. y dele dos veces. Igual. ¿A qué? ¿A 3? Sí. Y luego enter dos veces. Vuelve a hacer el cálculo. Y eso es como un reseteo de la Sí. 153.77 entre 137.73. No lo mismo, ¿qué onda? Qué raro, yo. ¿Qué onda? 17.53. Ah, no, es que es punto 95. Ah, igual. Bueno, por la Ah, es cierto. Yo soy el ahí que la estoy no, colocando mal, ¿va? nos equivocamos en el No, ahí tiene razón. transcribirlo. Tiene razón, hombre. Sí, cambia. Es, Ah, pero ahí no, pero ahí sí nos tiene que cambia también cambiar. la Sí, sí tiene que cambiar. todo, desde la fuerza, ¿no? Bueno, ahí está el cálculo, ¿verdad? Bueno, Jonathan, mire, Entonces, considero que hasta acá hemos alcanzado un buen nivel, ¿verdad? sí, la verdad que sí. Y ese es el ángulo con forma la horizontal, ¿verdad? Correcto. Sí. Este ángulo que está acá es este mismo, ¿eh? Por Sí, ser alternos internos es el mismo. alterno. Recuerde que la dirección siempre se mide del eje horizontal más cercano hacia la magnitud, ¿no? ¿Qué le parece? Está bueno, están buenos.